Hola mis hermanos, bienvenidos a Siguiendo la Verdad, donde nuestro propósito es exponer la verdad de la palabra de Dios. El día de hoy vamos a estar estudiando la porción del libro de Efesios, capítulo 3, versículos del 1 al 4. Así que leamos primero. Por esta causa, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Entonces en esta porción vemos que el apóstol Pablo inicia diciendo por esta causa. Y la pregunta que debemos hacernos es, ¿a qué causa se refiere? Entonces tenemos que echar para atrás y entender de qué venía hablando el apóstol Pablo. Resulta que en los primeros versículos, los primeros capítulos, de hecho, del libro de Efesios, lo que está ocurriendo es que el apóstol Pablo está describiendo nuestra identidad y nuestro propósito como hijos de Dios al momento de haber aceptado a Jesús como Señor y Salvador. Cosas como estas se mencionaron. Nos escogió para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, predestinados para ser adoptados hijos suyos, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Ya esas frases nos muestran el propósito por el cual Dios hizo su obra en nosotros. Además de esto, se mencionan cosas como esta: en quien tenemos redención por su sangre, tuvimos herencia, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Estas otras frases nos hablan de la identidad que tenemos en Cristo gracias al Evangelio. Entonces, esto podemos ver que era lo que venía mencionando el apóstol Pablo en el capítulo 1. Iba hablándonos de nuestra identidad. Pero a medida que él va desarrollando su discurso, ¿qué ocurre? Ocurre que va cambiando de hablarnos de una manera como si fuéramos individuos, nos cambia a hablarnos de una manera en la que pertenecemos a un grupo. Y esa es lo medular de esta idea, lo medular de este estudio. Estamos en un momento de transición en el libro de Efesios, donde el apóstol Pablo está pasando de hablarnos como si fuéramos individuos, como si fuéramos islas, a hablarnos como parte del cuerpo de Cristo, que es a donde va a cambiar la idea en este momento. Entonces el apóstol Pablo, en lo que venía diciendo en Efesios capítulo 3 del 1 al 4, se define como prisionero de Cristo. Es la siguiente idea que me gustaría compartir con ustedes. Y la pregunta es, ¿existen prisioneros de Dios? ¿Dios tiene prisioneros? Bueno, tenemos que estudiarlo a la luz de la palabra de Dios. ¿A quién llama la Biblia prisionero de Dios? Entonces, la primera mención que se hace de la palabra prisionero en la Biblia está en el Salmo 69. Y es un salmo muy interesante. Vamos a leer algunos cuantos versículos del Salmo 69. Versículo 21, por ejemplo. Dice, me pusieron además hiel por comida, y en mi sed me dieron a beber vinagre. Y luego saltamos al 33, que dice, porque Jehová oye a los menesterosos y no menosprecia a sus prisioneros. Qué interesante. En este versículo, si pudimos ver al final, se menciona la palabra prisionero, prisionero de Dios. Pero lo más interesante es quién está hablando en el Salmo 69. Y como podrán haberse dado cuenta, es el Señor Jesús, el cual menciona, me dieron a beber vinagre. Entonces, podemos ver que Jesús se define como un prisionero de Dios. ¿Quién entonces es el prisionero de Dios? Un prisionero de Dios es aquel que ha decidido dar su vida en servicio de manera voluntaria a Dios para que se cumpla la voluntad de Dios en esta tierra. Ese es un prisionero de Dios. Entonces podemos ver inmediatamente por qué el apóstol Pablo se llama a sí mismo prisionero de Dios. De igual manera el Señor Jesucristo. Hablemos un poquito más de esta idea del prisionero de Dios. Zacarías, capítulo 9,
Versículos del 9 al 12, dice así: Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Y de Efraín destruiré los carros y los caballos de Jerusalén, y los arcos de guerra serán quebrados, y hablará paz a las naciones. Y su señorío será de mar a mar, y desde el río hasta los fines de la tierra. Y tú también, por la sangre de tu pacto, serás salva. Yo he sacado tus presos de la cisterna en que no hay agua. Volveos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza. Hoy también os anuncio que os restauraré el doble. Podemos ver que el pasaje nos está hablando de el rey, del Mesías, el que venía cabalgando sobre un pollino. Y vemos que los prisioneros ahora se le llaman prisionero de esperanza. Quiere decir que es aquel que ha depositado su confianza en el Mesías. Entonces, ¿qué es lo interesante de que el apóstol Pablo se esté denominando prisionero de Cristo? Bueno, lo interesante es que al prisionero de Cristo se le ha otorgado un rol. Y el rol es el rol de la administración de la gracia de Dios. Podemos ver que el apóstol Pablo habla de que dentro de esa administración de la gracia se le ha otorgado un misterio. ¿Será entonces que Dios guarda secretos? ¿Hay misterio en la palabra de Dios? Y la respuesta es sí. Una y otra vez en la Biblia se menciona de que Dios ha habido momentos en el que ha decidido guardar silencio, mantener algo en secreto. Y eso es lo que es un misterio a la luz de la palabra de Dios. Entonces, veamos un ejemplo de donde Dios muestra un misterio que él tenía y cómo lo reveló. Vayamos al libro de Daniel, capítulo 2. Vamos a leer del versículo 19 hasta el 23. Y dice así: Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Y Daniel habló y dijo: Sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y a la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza, y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Podemos ver cómo había un misterio y Dios decidió utilizar al profeta Daniel para revelar al rey este misterio. Entonces, podemos incluso entender que el profeta Daniel era un prisionero de Dios. ¿Por qué? Porque él había decidido sacrificarse, dar su vida, con tal de que la voluntad de Dios se cumpliera. Entonces, vemos que es a aquellos que han decidido entregar su vida a Dios que Dios les da revelación, les revela los misterios. Hoy en día no tenemos profetas hablando como el profeta Daniel. Tenemos la escritura, que es la revelación. ¿A quién ha otorgado Dios la capacidad de revelar los misterios? ¿A quién ha dado Dios el rol de ser prisionero de Cristo? A la iglesia. ¿Cómo podemos saber esto? Bueno, vayamos a Mateo, capítulo 13, versículo 11. Él respondiendo les dijo: porque a vosotros, estaba hablando con los apóstoles, estaba hablando con la iglesia, porque a vosotros os es dado a saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos, hablando de los demás, los gentiles, hablando de los que no habían creído en Cristo, mas a ellos no les es dado. Vayamos también a Marcos capítulo 4:11, donde se menciona exactamente lo mismo.
le dio a la iglesia el privilegio, el rol de administrar la revelación del misterio. Y les dijo: a vosotros os es dado a saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas, todas las cosas. Entonces, podemos llegar hasta este momento a concluir lo siguiente. Dios le ha otorgado a aquellos que han creído en Él como Señor y Salvador, que han creído en Cristo, por supuesto, les ha otorgado el rol de ser administradores de la gracia de Dios aquí en la tierra. Esos administradores pueden conocer los misterios que Dios tiene para las personas y revelarlos, porque a ellos se les ha revelado. Entonces, la pregunta que queda, la última pregunta es: ¿a qué misterio se está refiriendo el apóstol Pablo? Y la respuesta, él mismo la está diciendo. Él dice que brevemente nos había hablado de esos misterios anteriormente. La pregunta es: ¿dónde? Bueno, ahí mismo, en Efesios capítulo 1, versículo 9 al 10. Dice así: dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito. ¿Cuál? El cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Entonces podemos ver que ese era el misterio que Dios había ocultado a la gente, que Él iba a reunir a todos, gentiles, judíos, los iba a reunir para formar un solo cuerpo. Y es lo que venía diciendo en la porción anterior. Él dice que de los dos pueblos hizo uno solo. Y eso, como lo mencioné anteriormente, nos está mostrando la transición. Está empezando el apóstol Pablo a hablar de la iglesia, del grupo de creyentes que han puesto su fe en Cristo Jesús. Concluyamos entonces. Nos encontramos en este momento en el libro de Efesios en un momento de transición, donde el apóstol Pablo estaba hablando inicialmente de nosotros como individuos, pero ahora está migrando a hablarnos como cuerpo, como el cuerpo de Cristo, la iglesia, y cuál es el rol que Dios ha preparado para la iglesia. Va entonces el apóstol Pablo más adelante a empezar a desmenuzar esta idea de el misterio de Cristo, de que todos serían reunidos en un solo cuerpo. Esa idea no la tenían los judíos. Ellos eso no lo habían concebido, no lo habían encontrado, claro, porque era un misterio. Algo más. Quiero invitarte. Hoy tú tienes la opción de convertirte en un prisionero de Cristo, una persona que toma la decisión de entregar su vida para administrar la verdad de la palabra de Dios y revelarla a aquellos que no la conocen. Y si esa es tu voluntad, entonces yo te invito a que tú hables con el Señor y te entregues a Él y le digas: Señor, yo quiero ser ese instrumento tuyo. Bueno, mis hermanos, con esto finalizamos el estudio de Efesios capítulo 3 del 1 al 4. Para mí ha sido una experiencia enriquecedora y espero que para ustedes también haya sido de crecimiento. Nos vemos en las próximas. Dios les bendiga.